Quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. El pensamiento de todo lo que hemos visto en esta serie de sermones de llamados a formar un cuerpo, en esta séptima parte de hoy vamos a ver algunos conceptos más referidos o parecidos a lo que veníamos hablando el domingo pasado, pero antes de empezar vamos a leer un versículo para abrir este sermón que se encuentra en el libro, en la epístola de los Efesios, capítulo 4, versículo 15 y versículo 16. Fíjense, Efesios 4, 5, 15 y 16. Efesios capítulo 4, 15 y 16. Dice la palabra del Señor: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjense, dos puntos importantes de este versículo. Primeramente, el versículo 16 dice: ayuda mutuamente. La idea de los miembros trabajando es: se ayudan mutuamente, se sirven mutuamente, necesitan unos de otros, son solidarios unos con otros, están mutuamente unos al otro ayudándose. ¿Y por qué es importante esta ayuda mutua? Porque a través de este trabajo, esta ayuda mutua, el cuerpo se va edificando. Para que todo el cuerpo pueda crecer es necesario que todos los miembros, de acuerdo a la actividad propia que cada uno realiza, va haciendo que todo el cuerpo crezca. Por lo general, en muchos casos, algunos niños o algunas personas tienen un problema de crecimiento, a veces en alguna extremidad o en algo, porque algo del cuerpo no está funcionando bien. Entonces hay áreas que crecen normalmente y otras que no. ¿Por qué? Porque el cuerpo está teniendo algún problema. Bueno, la idea del Señor es que todo el cuerpo trabaje y se ayude mutuamente. ¿Para qué? Para que todo el cuerpo crezca normalmente. No solamente el pastor, no solamente un anciano de la iglesia, no solamente una maestra de escuela de niños. Toda la iglesia tiene que crecer. Y para eso toda la iglesia se tiene que ayudar mutuamente. Pensando en esta idea entonces de ayudarnos mutuamente, de cosas que nos sirven en el uno hacia el otro, con respecto al servicio, con respecto a lo que hablamos la semana pasada, de rendir cuentas, con respecto a la oración, es que vamos a ver unos nuevos mandamientos a cumplir los unos con los otros hoy. El primero que vamos a ver hoy es enseñar y exhortarnos unos a otros. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3:16, miren cómo dice: la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones el Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Fíjense que el versículo va a dar una condición. Dijimos que el mandamiento es enseñarnos y exhortarnos los unos al otro. Pero para poder cumplir ese mandamiento, ¿cuál es el condicionante que da Pablo? ¿Qué dice ahí antes de llegar al mandamiento? ¿Qué dice? La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, en sus corazones, en su vida. La palabra habite en abundancia, ricamente. O sea, el Evangelio de Cristo y su consejo sea algo habitual en la iglesia para poder enseñar y exhortar. Él dice, para que ustedes puedan cumplir con este mandamiento, para que ustedes puedan
enseñarse unos a otros y exhortarse unos a otros, primeramente, ¿qué tiene que haber entre ustedes? La palabra de Cristo tiene que abundar. No dice tiene que haber o tiene que estar. Acá utiliza abundar. Tiene que haber mucho. No puede faltar. Cuando vos decís el famoso dicho, no más vale que sobre y no que falte. Bueno, en esto se aplica más que nunca. Más vale que abunde, que sobre y no que falte. Preferiblemente que sobre palabra y no que esté faltando. De las dos cosas, prefieran que abunde. Ahora, ¿por qué esta condición? ¿Por qué necesariamente para poder exhortarnos unos a otros y enseñar unos a otros, por qué es necesario que la palabra de Dios abunde entre nosotros? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Bueno, porque si la palabra de Cristo no habita entre nosotros, ¿cómo entonces vamos a poder enseñarnos y exhortarnos? Hay un programa, ¿no?, que hace un sketch esto de gente que habla, ¿no?, de muchas cosas que no sabe, que no entiende, ¿no? Y cada uno, no sé, no lo conozco el programa, pero los chicos siempre me lo nombran. Todo el mundo empieza a hablar, ¿no?, de cosas que no sabe. En esto es igual. ¿Cómo podemos enseñarnos de la palabra de Dios y exhortarnos con la palabra de Dios si no la conocemos? Vamos a hablar, bueno. Lo más probable que ocurra, si esto nos pasa, si la palabra de Dios no mora entre nosotros, y tomándolo ahora sí en serio, si la palabra de Dios no abunda en nosotros, lo más probable que va a pasar es que las enseñanzas y exhortaciones que nos demos son mandamientos de hombres transformados en doctrina bíblica. Y lamentablemente de esto conozco mucho. Mis comienzos en la iglesia eran así. Cosas de hombres transformadas en mandamientos de Dios. Instrucciones de hombres, cosas que los hombres inventaron como mandamientos, dijeron, el Señor dice esto y vos tenés que cumplirlo. Y vos decías, pero yo no lo encuentro en la Biblia. No importa, tenés que sujetar. Y vos decías, bueno, yo me sujeto, pero mostrame dónde está la Biblia. No importa, lo dijo el pastor y lo tenés que hacer. Y esto pasa todavía en las congregaciones. ¿Por qué pasa? Y porque si no abunda la palabra, lo más probable es lo que yo digo, bueno, a mí me parece que en la iglesia todos tienen que venir con corbata. Porque me parece que así es una forma formal en que tenemos que estar. Entonces yo digo, la Biblia dice que tengo que ponerme corbata. ¿Y dónde dice? No importa, lo dijo el pastor, tenés que obedecer. Si no lo haces, estás pecando. Un día me dijeron así. Estaba pecando estaba fuera de casa, quería ir a la iglesia igual, estaba con una camisa y un pantalón de vestir, pero no estaba con la corbata. Le digo, mire hermano, un anciano en la iglesia, mire, yo quiero ir a la iglesia, pero justo Sergio, que no se repita. Era bastante... ¿Por qué? ¿Pero por qué pasó eso? Porque ese hermano lo que hizo fue un mandamiento de hombre, transformarlo en doctrina bíblica. Y esto es muy peligroso. Y no estoy hablando de que, para los que ven el video van a decir, no, que no hay que ir. No estoy hablando de ir o no ir corbata, o de hacer o no hacer tal cosa. Lo que estoy hablando es transformar un precepto humano en una doctrina bíblica. Eso es terrible. Y el Señor lo condenaba. El Señor en ese sentido no era muy así, muy contemplativo. Fíjense en Marcos capítulo 7, versículos 6 al 8. A veces algunas cosas uno no entiende muy bien. Acá el Señor no daba vuelta, era bien claro. Marcos capítulo 7, versículos 6 al 8. El Señor, en este caso, no está siendo muy pasivo en la manera de enseñar. Él le dice, respondiendo el Señor, ¿no? Jesús está hablando, les dijo, hipócrita, le dice,
Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, o sea, su palabra, las sagradas escrituras, os aferráis, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los carros y de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes, que podría decir, ¿sabes cuántos mandamientos me dieron así? Hipócrita, bien Isaías habló de ustedes me honran de labios, porque en realidad su corazón está re lejos de mí, porque si tuviera su corazón cerca mío, hablaría mi palabra, pero como están lejos de mí, lo que hacen es hablar de mi parte, cosas que yo nunca dije, que la gente tenía que cumplir. Por eso de labios me honran, por eso están lejos de mí, porque si estuvieran en mi intimidad, hablarían mi mandamiento, pero como no están en mi intimidad, entonces dan consejos de parte de Dios, pero que han nacido de su propia mente. Y eso es terrible. Es terrible. ¿Ven el valor que tiene la palabra de Dios? Lo más probable es que también pase que ante situaciones complicadas que surjan entre los hermanos, llamémosle algún tipo de tribulación, algún pecado que el hermano pueda confesar, alguna situación, ¿no? Lo más probable que pase es que el consejo y la exhortación que se le dé al hermano sea subjetiva, derivada de un pensamiento crítico del hombre y no de la Sagrada Escritura. O sea, póngale, si yo no conozco bien la palabra, alguna vez me ha pasado, me decían, joven, vos, ¿cómo estás? Por ahí venía un joven, ¿no? Un hermano, y decía, bueno, ¿cómo estás? Yo le engañé al esposo, te vas a ir al infierno, sos un pecador terrible. Y después venía otro hermano y decía, ¿vos cómo estás? ¿Le engañaste a tu esposa? No. ¿Tomaste bebidas alcohólicas? ¿Te prestaste? No. Pero muchos hermanos me contaron de que vos mentís muchas veces o sos murmurador. ¿Es verdad? Sí. Bueno, eso no es tanto problema. ¿Qué estoy haciendo? Estoy siendo subjetivo. ¿Por qué? Porque no conozco la palabra de Dios al respecto. Entonces, al no abundar en nosotros la palabra, decimos lo que nosotros pensamos, más o menos lo imaginamos. Y bueno, Dios es amor, sería así. No, Dios es fuego consumidor, te vas a arder. Intentamos armar a partir de subjetividad. No somos objetivos, porque para ser objetivos necesitamos conocer la palabra del Señor, lo que la Biblia me dice al respecto, no lo que yo pienso, sino lo que la Biblia me dice. La Biblia tiene la autoridad absoluta. Es la palabra de Dios la que nos da autoridad sobre las decisiones a tomar. No somos nosotros. ¿Por qué Dios no ha puesto eso en nuestro corazón? Y porque mirá, sabiendo el Señor lo engañoso que es nuestro corazón, ¿vos te pensás que le iba a dar a nosotros para que definamos? Nosotros que muchas veces, según la cara del cliente, actuamos. Nosotros que muchas veces somos orgullosos para no reconocer algunas situaciones. ¿Nos va a dar Dios? No, por eso Él dejó en su palabra bien claro. Pero si la palabra de Dios nos muere en abundancia, y bueno, así termina muchas veces la situación. Fíjense lo que dice 1 Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 5. Fíjense Pablo acá. Pablo conocía la palabra. Miren cómo actúa Pablo. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5. Él va a juzgar una situación, pero él no lo va a juzgar
con subjetividad como los corintios. Él va a actuar objetivamente. De cierto, he oído que hay entre ustedes, le está hablando a los corintios, ¿no? De cierto, he oído que entre ustedes hay fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los de afuera, entre los gentiles, entre los que no conocen a Cristo. Tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Y ustedes están envanecidos, o sea, estamos ahí diciendo, bueno, no sé qué hacer, no, yo no debería juzgar, o sí, no sé. Dice Pablo ahora, ¿no debieran ustedes haber lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Ciertamente yo no estoy con ustedes ahora, estoy ausente en cuerpo, pero estoy presente en espíritu. Ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo se enteró de la situación, vio todo, y él no dijo, no lo voy a juzgar. Dios es el que juzga. Él juzgó y dijo, la palabra de Dios me muestra algo. En el nombre, dice él, de nuestro Señor Jesucristo, lo que yo juzgué reunido a vosotros en mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Él está diciendo, ustedes no están haciendo nada. O algunos dijeron, bueno, lo vamos a tener ahí que se fije. ¡No! ¿Qué quiere decir? Que en todos los casos, cuando una persona se arrepentía que echó a la iglesia, no. Pero en este caso, el pecado de este hombre era notorio y público para todos los de afuera. Entonces él está diciendo, ustedes, todo el mundo lo sabe. Afuera la gente dice, mirá, el que va a la iglesia, Pepe, está saliendo con su madrastra. Y ustedes no hacen nada. Hermanos, la gloria de Cristo está en juego. Su nombre que tiene que ser exaltado entre las naciones. Su nombre que es santo, 3 veces santo. Y ustedes no hacen nada. En el nombre del Señor Jesucristo, el tal, échenlo. Porque ustedes tienen que mostrar que son un pueblo diferente. Ustedes no son como son los del mundo. Y él después le dice, aléjense de todos los fornicarios, avaros, todo. No estoy diciendo que se alejen de todo el mundo, porque si no se tendrían que alejar de todos los pecadores. Lo que yo le estoy diciendo es que aquel que se hace llamar hermano y es un fornicario, un avaro, un ladrón, un asesino, ni coman con esas personas. Que Pablo era muy duro, ¿no? No, Pablo estaba actuando de acuerdo a lo que la palabra de Dios le daba. No era para nada subjetivo. Cuando él dijo, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, estaba citando versículos del Antiguo Testamento y trayendo esa idea al tiempo de ahí. Lo mismo que hizo el Señor Jesucristo. Fíjense que el Señor Jesucristo le dijo, a ustedes les digo que son hipócritas, como dice el profeta Isaías. O sea, el Señor mismo está citando su palabra. No da lugar a la duda. Porque ese mandamiento que estaban los fariseos poniendo, el del lavado de un montón de veces las manos, no era un mandamiento de Dios, era algo que ellos le habían impuesto a las personas. ¿Entienden? Lo más probable que también pase es que el conocimiento, o sea, si la palabra de Dios, si el Evangelio no abunda entre nosotros, en la iglesia, lo más probable que pase, lo más seguro que va a pasar es que el conocimiento que tengamos del Evangelio se mezcle con filosofías y rudimentos de este mundo. Lo más probable que pase va a ser eso. Pasa mucho en este tiempo.
se agarra una verdad bíblica y se le empieza a meter cosas de hombre. Se presenta una parte del Evangelio y se le da después rienda suelta a un montón de cosas que de acuerdo a filosofía y cosas de este mundo. El G2 es algo así, ¿ves? Toman algo dice la Biblia y empiezan a meter cosas de hombre. Y así nos vamos a cansar de nombrar cosas. La famosa enseñanza nueva del decretar es algo que tiene un trasfondo bíblico, le agrega una filosofía humana, la del que si yo pienso una cosa, si yo lo pienso mucho y me concentro, se va a hacer. Eso es una filosofía humana. Se lo meto, lo encajo de alguna manera en la Biblia, utilizo un par de versículos y hago una doctrina. ¿Pero por qué pasa esto? Y porque la palabra de Dios nos pone en abundancia. Entonces empezamos a meter cosas de hombre. Anoten ahí si quieren, después lean en su casa, Colosenses capítulo 2, versículo 8. Fíjense Colosenses 2, 8. Miren que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo. Fíjense, está hablando. ¿Cómo son los engaños? Son sutiles. Empiezan con sutileza. Empiezan con sutileza. Pero después le cambian el sentido. Algún día hablaba con una hermana que estaba acá y decíamos, bueno, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Tomar lo bueno? ¿Sacar lo malo? ¿Tomar una parte? Y yo le decía, yo no tomaría una botella de agua que tenga dos o tres gotas de veneno, por más que sean 2 o 3 gotas. No lo tomaría. ¿Es parecido al Evangelio? No es. Si está incompleto, no es el Evangelio. No es. Pero claro, ¿cómo se nos va a confundir si no mora en abundancia la palabra de Dios? Por eso es importante. Más que nunca, yo creo, en este tiempo han aparecido deformaciones y herejías más grandes del Evangelio como creo que nunca. Porque antes lo diferente es que por lo general eran de afuera. Eran los filósofos que tenían su idea, eran los religiosos que tenían su idea. Hoy lo más triste es que lo hacen dentro de lo que ellos mismos se denominan iglesia evangélica. Es terrible esto. Que personas que se llaman iglesia evangélica prediquen algo que no es el Evangelio. Cristianos que no viven una vida cristiana. Una locura. O sea, seguidores que no siguen. Una cosa que no tienen. ¿No? Que como dirían los abuelitos, no tiene gollete, no tiene idea cómo puede pasar, pero pasa. Y en ese sentido, hermano, con el corazón en la mano, les digo, no negocien el Evangelio, no lo negocien. No acepten a cualquiera que le digan que es hermano, si no habla del Evangelio, no se junten con ellos. No lo hagan. Tengan cuidado, sean celosos del Evangelio, sean celosos de la palabra de Dios. No acepten cualquier cosa. Nuestros hermanos en la fe, años atrás, dieron la vida por esta verdad. Y nosotros ahora llamamos, hermano, a cualquiera. No. Seamos cuidadosos. En este tiempo es un tiempo muy difícil y muy peligroso. Y cualquier cosa se pega. Pastores supuestamente de años, enseñando con montones de libros escritos, yendo a abrazar al Papa Francisco.
y ¿saben qué dicen los diarios? Pastores evangélicos. O sea, ¿qué ve la gente de afuera? Ellos son iglesia cristiana, son evangélicos. Y la iglesia que tiene que representar a Cristo en la tierra no la representa. Es terrible. Es terrible. Y después se levanta el Papa y con total orgullo dice: tenemos que limar las diferencias que tenemos en el nombre del amor de Cristo. ¿De qué amor me hablar? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Pablo era claro, con toda esta clase de gente que se hace llamar hermanos, ni aún coman. Lo dice la palabra, se lo acabo de leer. ¿Cómo actuó Pablo entonces en la enseñanza y exhortación? ¿Cómo actuó? Bueno, miren a Pablo cómo actúa. Hechos capítulo 20, versículos 26 y 27. Él está en Mileto, llama a los hermanos de Éfeso. Él había estado en Éfeso enseñando 2 años. Miren, Hechos capítulo 20, versículos 26 y 27. Hechos 20, 26 y 27. Por tanto, le dice él, yo les protesto en el día de hoy. Está hablando fuerte, está hablando con los ancianos de Éfeso, con los pastores de aquel lugar. Él le está diciendo: yo les aviso, les protesto que estoy limpio de sangre de todos ustedes. Mi conciencia no me ataca. ¿Por qué? Porque nunca rehusé anunciarles todo el consejo de Dios. Les hablé todo. Yo les enseñé todo. No me limité a algunos temas. Les enseñé todo el consejo. Si vemos entonces el relato, vamos a ver. En el versículo 20, él había enseñado en reuniones públicas y también en las casas. En esos 2 años en Éfeso, él estuvo enseñando en la congregación todos juntos, pero casa por casa él estuvo enseñando. Él en el versículo 21, él había testificado sin distinción de raza. Ella dice: con judíos, con gentiles, a todos les hablé, a todos les conté. En estos 2 años he estado enseñándole a todos. No importa el nivel social, no importa si eran judíos, no importa si eran gentiles, por las casas, cuando se reunían. ¿Y su testimonio cuál era? El versículo 24 nos dice cuál era su testimonio. Su testimonio era el evangelio de la gracia de Dios, dado por Cristo. Dice: Cristo, lo que recibí de Cristo fue lo que le di. ¿Qué les di? Les di el testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Fue eso lo que le hablé. No rehusé decirles nada. Les conté toda la obra que Cristo hizo. Seguramente les habrá hablado de justificación. Seguramente les habrá hablado del nuevo nacimiento. Seguramente les habrá hablado sobre la adopción. Les habló sobre todo. Les habló sobre su unión con Cristo. Les habló sobre los falsos que le van a venir. Le habló de todo. No rehusé hablarles nada. Todo el consejo le di. Él había dado todo lo que tenía, sean palabras de fortaleza, como también aquellas palabras que podían resultar duras, también Él las habló. A veces puede decir: bueno, pero si vas a decir tal cosa va a sonar dura. No importa, es palabra de Dios, no tengo que decir, se lo voy a enseñar. Aunque también después me van a odiar, pero yo le voy a decir lo que la palabra de Dios dice. Lo que recibí del Señor, se los voy a decir. Aunque después me apedreen, aunque después me cierren las puertas de su casa, yo se los dije. Les dije todo lo que podía decirle. Entonces él termina el discurso yéndose de ahí y dice: me siento libre. Mi conciencia
no me ataca porque les dije todo lo que tenía que decir. Y en ese sentido él siguió el ejemplo de Jesús. Anótenselo y después busquen en su casa para hacer más rápido. Juan capítulo 6, versículos 60 y 69. Dice, entonces sus discípulos le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá recibir? Y entonces él le dice, esto es lo que dice Dios. No les voy a decir otra cosa, no les voy a mentir, en resumidas cuentas. Y dice que entonces muchos de sus discípulos se fueron. Nosotros pensamos que el Evangelio era otra cosa. Nosotros pensábamos que era otra cosa este Jesús. Y llega un momento en el cual él encara a sus 12 y le dice, ustedes también se quieren ir, váyanse. Si a ustedes no les gusta tampoco, ahí está la puerta. Qué duro que es el Señor, no. La verdad no la iba a vender. Y no es que fue extremadamente duro en su trato de su palabra, sino su palabra era dura. Siempre la llenó de amor. Pero él decía la verdad. Lo que el Padre me mandó a decir, eso es lo que le dije. Pero vemos a un Pedro, un hijo de Dios, que va a decir lo mismo que va a decir cualquiera que es corregido duramente por el Señor. La respuesta de Pedro es la misma respuesta que puede dar cualquiera de nosotros cuando somos corregidos y exhortados y enseñados con dureza. ¿A dónde vamos a ir si solo tú tienes palabra de Dios? El Evangelio muchas veces es duro. Es un llamado a seguirle a toda costa, a seguirle dejando todo lo de este mundo. No es a veces un mensaje fácil de entender, pero muchas veces es un mensaje difícil de digerir. Pero hay una respuesta que da Pedro. Quedarán todos sus hijos, todos los hijos de Dios. ¿A quién otro iremos? Si solo tú tienes palabra de vida. Si vemos que solamente tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿A quién otro? Por eso vemos la importancia de que la palabra de Dios more en nosotros, en abundancia. ¿Por qué? Porque somos llamados a enseñarnos unos a otros, a exhortarnos. ¿Cómo? Con todo el consejo de la palabra. Con todo lo que la palabra de Dios, todo lo que el Evangelio y sus implicancias nos da. Pero para poder hacerlo tenemos que conocer. Y pensando en cómo nuestras palabras actúan de los demás, es que vamos a ver los siguientes mandamientos. El siguiente tan de mandamiento es: animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Pablo va, primera de Tesalonicenses 5:11. Pablo va a felicitar a los hermanos en este sentido. Le dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. O sea, les diciendo, sigan así, sigan animándose y edificándose unos a otros. ¿Y qué relación tiene el ánimo o el animarse o el hablar con la edificación? ¿Qué relación tiene? La relación que tiene es que lo que sale de nuestra boca para nuestros hermanos puede ser de edificación o puede ser para perjuicio, para perjudicarlos, para tal vez hasta destruir a nuestra casa. Por eso tenemos que ser cuidadosos en lo que decimos. Santiago, en este sentido,
es muy claro. Fíjense Santiago capítulo 3, versículo 10. Fíjense lo que dice Santiago. Todo este capítulo va a hablar de lo que hablamos, ¿no? Pero fíjense lo que dice, versículo 10 del capítulo 3 de Santiago. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago le está diciendo, no debe ser así. De nuestra boca no pueden salir por momentos palabras de edificación y por otros momentos palabras de maldición, de destrucción hacia los hermanos. No, hermanos, esto no debe ser así. Santiago le está exhortando, no hagan de esta manera, no puede. De una misma fuente salir agua dulce y agua mala, agua potable y agua contaminada, no puede. No debe ser así. Y en este era bien claro, Santiago. Nosotros muchas veces decimos, no puede salir. Sí, poder puede. La verdad es que poder puede. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho cosas destructivas de nuestros hermanos? Poder puede. Pero como dice el hecho, poder puede, pero no se debe. Santiago dice, no debe ser así. No debe ser así. Pablo va a hablar al respecto también y va a decir, le va a decir a los hermanos que nuestras palabras sean de aliento, sean de fortaleza, sean de exhortación, sean una crítica hacia una persona, hacia un hermano. Da para todos el mismo concepto. ¿Cómo tiene que ser eso que hagamos o que digamos? Efesios 4:29 dice, sea lo que sea que digan o cómo lo digan, tiene que ser para edificación. Tiene que ser para edificación. Fíjense como lo dice ahí Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, una palabra buena para la necesaria edificación. O sea, ¿cuál es palabra buena? ¿Siempre decir cosas buenas a las personas? No. Palabra buena no se refiere a que yo le tenga que decir siempre a Fede, dale para adelante, seguí así, va muy bien. No. A veces va a ser para animarlo, a veces va a ser para hablarle duro, pero sea como sea lo que diga, va a ser buena cuando sea como, para edificación de fe. Entonces tiene que ver mucho el espíritu con el que digo las palabras. No solamente puedo decir una verdad, pero por ahí no lo estoy haciendo en un espíritu que edifique, lo estoy diciendo simplemente para contender con fe. Entonces ya no es edificación para él. Y entonces ya no es una palabra buena. Y cuando no es palabra buena, ¿qué dice Pablo que es? Si no es buena, ¿cómo es esa palabra? Es una palabra corrompida. No hay. O es buena o es corrompida. Para que sea buena, ¿cómo lo determinás? Va a ser de edificación. Sea lo que vas a decir, una palabra, y vuelvo a repetir, sea que sea una palabra dura, sea que sea una palabra de aliento, sea que sea una palabra de fortaleza, si es para edificación va a ser buena. Y no va a edificar al hermano. Y la edificación no quiere decir específicamente que él la reciba y que diga gloria a Dios. Sino, no está referido tanto a cómo la reciba, sino a con qué espíritu la dice. ¿De dónde nació eso que dijo? ¿Entienden la diferencia? Bueno, todo lo que digamos
tiene que estar trabajado de esta manera. Sé que no es algo fácil. ¿Cuántas veces hemos dicho cosas que no edificaban a nadie? ¿Cuántas veces decimos tantas cosas, ¿no? Decía un joven por ahí, ¿no? Como la palabra citaba, en las muchas palabras hay pecado, ¿no? Así decía un hermano por ahí. En la Biblia le dice, a veces decimos tantas cosas y no son alguna edificación. Muchas veces no va a pasar. Pero tenemos que prestar mucho cuidado. Y más, ¿saben cuándo? ¿Cuándo tenemos que prestar más cuidado a que lo que digamos sea edificación? Cuando nos reunimos. Fíjense, 1 Corintios 14, 26. O sea, cuando nos reunimos, estamos hablando, cuando hablemos en casa, cuando nos juntemos, cuando nos juntemos los varones, cuando se junten las mujeres, cuando nos juntemos con toda la iglesia, cuando nos juntemos con un grupo de hermanos, ahí más que nunca tiene que ser de edificación. Fíjense, 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. O sea, se reúnen para estudiar la palabra, que sea para edificación. 2 o 3 hermanas se juntan para tomar unos mates, que sea para edificación. Dos varones se juntan a charlar un rato, que sea para edificación. Yo he cambiado mucho en ese sentido en mis oraciones. Cada día que nos reunimos la familia, en las oraciones digo, Señor, que todo lo que siga de acá más en este almuerzo, o sea, que sea para edificación. Tengamos esta idea. Nuestras reuniones, que se haga todo en estas reuniones que podemos hacer para edificación. No es necesario que lo aclare, pero acá el mandamiento no es una recomendación que hace Pablo. ¿Qué está haciendo acá? Está dando mandamiento. Él dice, hágase. Está usando un imperativo. No está diciendo, bueno, intenten, les aconsejo, fíjense si puede. No, dice, hágase. Y aunque muchas veces soy redundante al respecto, pero el no hacerlo, ¿qué es? Es pecado. Si nos reunimos y lo que hablamos, sea lo que sea que hablemos del Señor, sea que sea un estudio, sea que sea una charla informal de la palabra, si no es de edificación, estamos pecando. Para que nos entendamos, estamos en mi hogar, reunidos con mi familia. A veces uno puede hacer algún sitio, ¿no? Pero si en general no estamos hablando y lo que hablamos no es para edificación, estamos pecando. ¿Por qué? Porque hay mandamiento al respecto. ¿Entienden? Pero el animar de acuerdo a la voluntad del Señor es una bendición. ¿Saben qué bendición que es? Cuando puedo animar a un hermano, cuando puedo hablarle la palabra del Señor correctamente, va a ser de mucha bendición. Para la persona, pero también para todos los que la rodean. Cuando somos guiados por el Señor para actuar de esta manera, vamos a ser de bendición. Fíjense un ejemplo, Apolos. Apolos era alguien que quería servir al Señor, él con mucho ánimo. Hechos 18, 27. Fíjense. Él empieza predicando en Éfeso. Él no tenía mucha idea del Evangelio, pero tenía muchas ganas. Entonces los cruza a Priscila y Aquila, colaboradores de Pablo, que lo llevan y lo instruyen bien, ¿no? Le enseñan bien. Y una vez que él habrá aprendido bien, llega al versículo 27 y él tiene un deseo,
que el Señor le puso en el corazón. Dice, y queriendo él pasar a Acaya, él quería ir a otro lado ahora a predicar. Tal vez tenía dudas si hacerlo o no hacerlo. Dice, ¿qué dice después? Los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Ellos le dicen, bueno, me imagino a Pablo tal vez en la reunión diciéndole, ¿saben que el Señor me hace sentir que tengo que ir a Acaya a predicar el Evangelio? Y ellos dicen, gloria a Dios por eso, está bien, dale hermano, acá. Ya entendiste bien la palabra ahora como te enseñó Priscila Aquila, sí, ahora lo entendí. Gloria a Dios, ¿vas a predicar de acuerdo al Evangelio ahora? Sí, ahora voy a predicar bien. Bueno, pones tu decidir para allá, te vamos a apoyar, dale para adelante. Y te vamos a apoyar avisándole a los hermanos en Acaya que vas a ir vos con una carta de recomendación a predicar el Evangelio. ¿Ven? Cumpliendo la voluntad del Señor. ¿Cómo termina la historia? Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Ven? Cuando actuamos de la manera correcta, animando de la manera correcta, ¿qué pasa? La persona a la cual es animada recibe una gran bendición y bendice a todo, es de provecho para todos los que están a su alrededor. ¿Ven los efectos de actuar de la manera correcta, de enseñar, de animar? ¿Cómo edificó? Edificó a Apolos, pero también edificó a toda la iglesia de Cristo. Los hermanos de Acaya fueron verdaderamente bendecidos. Las personas en Acaya, los que tenían que recibir el Evangelio, fue de mucho gozo, de mucha bendición el trabajo de Apolos allá. Pero también partió base de ¿qué? De los hermanos que estaban con él en Éfeso y que le pudieron animar. Terminamos con el último de los mandamientos de esta noche. Amonestarnos unos a otros. Romanos capítulo 15, versículo 14. Romanos capítulo 15, versículo 14. Romanos 15, 14 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Amonestarse. Acá tengo un jugador de fútbol. Cuando el árbitro amonesta, ¿qué está queriendo hacer el árbitro? ¿Qué hace con esa tarjeta amarilla? Te está queriendo decir de que si seguís en esa actitud de que está, te vas a ir a bañarte antes que el resto. Es así. Él primero te advierte, te saca una amarilla, te dice: mirá amigo, si seguís en esta actitud. De hecho, los árbitros dicen, ellos se sienten contentos cuando termina un partido sin echar a ninguno, porque la idea del partido es que los 11 jueguen de los dos lados todo el partido. Ellos no quieren sacar las tarjetas. Muchas veces se dice, no, la bandita, que sea un juego limpio, ¿no? Ponen para que se juegue limpio, para que actúen de acuerdo al reglamento todo. Cuando alguien no actúa en el reglamento, se le advierte y llega un momento que se amonesta. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo ese jugador? No está jugando de acuerdo al reglamento. Y él tiene que advertirle y decirle: tenés que jugar de acuerdo al reglamento, porque si no te voy a tener que sacar. Eso es amonestar. Es cuando le podés decir a una hermana: hermana, si seguís actuando de esta manera, no te va a ir bien. Amonestar es advertir. Es eso. En el fútbol el árbitro tampoco es que ama todo y por eso advierte. Pero en la iglesia de Cristo sí. Advertir. Obviamente que a nadie le gusta. Decirle a un jugador que le gusta cuando lo amonesta, no le gusta.
A veces se reconoce que merece ser amonestada, pero a veces dice, no, yo no merecía eso. No. A veces no nos gusta, pero es una advertencia. Y si te amo, te tengo que advertir. En el fútbol los 5 son los más amonestados, no sé por qué. Son, me parece, los que más reparten, ¿no? Junto con los 2 son como los más bravos. Son bravos, pero bueno, al punto que voy es tenemos que advertir. Y a veces advertir a tiempo va a prevenir muchos dolores de cabeza. Y a veces prevenir es ser a veces un poco duro. Y si no, preguntarle a Elí y a sus hijos. Yo le dije, tenés que amonestar a tus hijos. Ellos están sirviendo a Dios, sirviéndome de una manera horrible. ¿Y qué le dijo a Elí? Miren, chicos, no sigan actuando así. Era como que, ¿viste? Ni tarjeta le sacó, ¿viste? Sí, nada. Fíjense, chicos, si podría. En ese caso tenía que ser duro. Ellos eran sacerdotes, eran parte del sacerdocio. No podían hacer los pecados. Todo el pueblo veía que ellos se estaban acostando con las mujeres de la calle. Y él les habla, pero con una apatía, ¿no? Decir, fíjense, terminó todo mal. Y eso es un ejemplo que nos queda. Termina todo mal, los hijos de Elí mueren, Elí también después muere. El arca va a tierra enemiga. Y eso es un ejemplo que nos deja el Señor. A veces uno advierte de una manera dura, pero intentando prevenir situaciones muy difíciles. Las condiciones generales para amonestar correctamente son las que acá dice Romanos 15, 14. Le dice, hermanos, yo considero que ustedes están llenos de ¿qué dice? Lleno de bondad y lleno de conocimiento. Bondad, conocimiento. Para amonestar de una manera correcta, tiene que haber las dos cosas. Si yo quiero amonestar a una persona de una manera correcta, yo tengo que tener de las dos cosas. Tengo que tener bondad y tengo que tener conocimiento. Si me falta alguna de las dos, mi amonestación va a ser más o menos. O sea, Elí estaba lleno de bondad y nada de conocimiento. No se dio cuenta que Dios es santo. Entonces él actuó con mucha bondad y poco de conocimiento. Entonces fue muy suave. Un excesivo conocimiento y nada de bondad tampoco sirve. Lastima, destruye. Peor es ninguna de las dos cosas, como en algún tiempo, hace muchos años atrás me pasaba. Me amonestaban sin bondad y sin conocimiento. Un desastre. Ni una cosa ni otra. Era un hablar sin saber total y sin pasar bondad. Tiene que ser con bondad. Acá Pablo está diciendo, doy por descartado, ustedes están llenos de bondad y están llenos de conocimiento. Amonéstense tranquilamente unos a otros. Porque va a ser de bendición a la congregación. Estoy seguro, están llenos de bondad, están llenos de conocimiento. Amonesten. Porque lo van a hacer con amor, pero lo van a hacer firme, sabiendo lo que la palabra me enseña. Y Pedro no se limitaba en hacerle recordar. Terminamos acá con este versículo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12 al 15. Fíjense lo que Pedro les decía a los hermanos. Ella les había exhortado, le había hablado un montón de veces, pero él le vuelve a hablar.
Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12 al 15, dice: por esto, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estén confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podréis estar en todo momento a tener memoria de estas cosas. Qué lindo que sea esto así. Qué lindo que alguien pueda recordar el día de mañana y decir: yo me acuerdo de los consejos que Isaías me dio. Traigo a la memoria que siempre me hizo recordar. Un día ella me contaba la historia de Juan, ¿no? A un anciano decía: hijito, les tengo un nuevo mandamiento. Los había cansado de tanto decirle lo mismo, que os améis unos a otros. Tantas veces lo he dicho que ya lo aprendí. El día, me imagino que Juan muriera, habrá dicho: ¿te acordás lo que Juan nos decía? No se lo olvidaron más. Y Pedro le está diciendo lo mismo: ya me falta poco para que me maten, para entregar mi vida, pero mientras esté, les voy a hacer recordar con toda amonestación, porque los amo. Que sea ese en este tiempo nuestro Señor. Que sea en nosotros esto. Que el Señor le bendiga. Vamos a ver. Quisiste amarme así, de no haber sido